estar contenta en cada taller, o porque ha venido mucha gente, o porque hoy, por varios motivos. Una es que han venido caras desde el principio que no veía, que hace mucho tiempo, y me alegra mucho que estén bien, que nos sigan acompañando. Y otra que vamos a hacer este taller con Fernando, que ha sido un descubrimiento. Habíamos hecho uno de café en la finca de los Berrazales, pero fue en la época que los hacíamos solo en directo por Instagram porque no podíamos traer gente. Así que es la primera vez que vamos a tener un especialista en café aquí para darles un taller. Sé que en España, que a todos, prácticamente a la mayoría les gusta el café, pero hablando con Fernando me he dado cuenta que tampoco es que lo sepamos preparar muy bien. Y él me dijo, bueno, yo les voy a preparar este dossier, que ya lo habrán visto, que es una maravilla, completísimo, que le dije, déjame usarlo porque yo redimensionar otra vez todo esto no me va a entrar en lo que entregamos siempre a la gente. Y me encantó cómo estaba de explicado, de organizado con sus fotos. Entonces, esto es obra de él, que me ha facilitado un montón el trabajo. Al final tienen para tomar notas, porque él no escribió todo porque quería explicárselos para que cada uno apunte. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Ya los talleres que vienen serán con temática de Navidad. La semana que viene ya sale nuestro catálogo de Navidad, pero aquí, como siempre, es la primera de las tiendas que colocamos todo. Entonces, antes de irse, si quieren ver, porque después saben que vuelan las cosas que traemos. Así que no pierdo más tiempo con presentaciones, los dejo con Fernando y muchas gracias. Nada, gracias a ti. Creo que al final vamos a estar más agradecidos todavía. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por asistir el día de hoy. Creo que no hay nada que le pueda poner más nervioso a uno que lo vean cuando están preparando todo. Genial, se llega un montón de ojos así mirándome y yo decía, me olvidé algo con toda esta gente mirándome. Pero bueno, encantado, mi nombre es Fernando. Un poco para contarles brevemente quién soy y cómo he llegado hasta aquí. Yo estudié hostelería en el 2015-2016. Yo estudié un ciclo superior de dirección de servicios de hostelería. Yo soy venezolano, pero me crié toda mi vida en Galicia. Aquí en Las Palmas solo llevo 4 años, porque un día tuve la suerte de que la empresa que yo creo que todos conocerán, llamada Tirma, que tiene 3 marcas de café, me contactó para saber si yo estaba interesado en ser el nuevo formador barista de la empresa, porque el compañero que estaba antiguamente en mi posición se tenía que marchar de las islas. Y efectivamente, pues no me lo pensé. Vine aquí, hice la entrevista y en poco tiempo recogí todas mis cosas y me vine para aquí y ha sido la mejor decisión de mi vida, ¿vale? Porque como digo yo, esto es lo más parecido a mi país en Europa. Aquí se vive muy bien, la playita, la gente, y sí que es verdad que el carácter que yo encontré aquí me devolvió, por así decirlo, mucho a mi país, a Venezuela. Entonces, aquí, por así decirlo, fue donde empecé a tener otro contacto con el mundo del café, y sí que es cierto que yo traía unas bases, pero yo no sé si ustedes saben lo afortunados que somos en las Islas Canarias, pero en las Islas Canarias somos los únicos que tenemos cultivos de café en Europa de forma natural, ¿vale? Es decir, podemos encontrar otras partes de Europa en las que podemos encontrar cultivos de café, pero en este caso los vamos a encontrar en invernaderos o sitios cerrados con temperatura controlada. No, aquí a temperatura ambiente crece el café. Entonces sí que es cierto que hablando yo con Marce, ¿vale? Yo le decía, una cosa tengo clara, es que todo el mundo en su casa es un experto barista. No hay nadie que prepare mejor el café que uno mismo en su casa. Pero sí que es cierto que como formador barista, yo directamente estoy relacionado con la parte de hostelería, ¿vale? Tirma tiene, por así decirlo, 3 marcas. Hay 2 que están en alimentación, que puede ser Café Tirma y Café Sol, por ejemplo, que Sol es de Tirma, lo absorbió en el 2003. Y luego Café Sol tiene también para hostelería. Luego tenemos otra marca que es Café Isasa, que esa es solo para hostelería. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo ver los 2 mundos. Veo lo que es el mundo de los consumidores en casa, porque yo soy consumidor y me relaciono con consumidores. Por lo tanto, también escucho las quejas de los consumidores de, oye, qué difícil es salir a la calle y tomar un buen café, que me guste, que no me mande directamente corriendo al baño,
que me revuelva el estómago, por ejemplo, ¿no? Son muchas de las cosas que escucho. O también me encuentro muchos consumidores que están perdidos a la hora de no sé cómo elegir el café en el supermercado. Oye, voy a la línea de supermercado, hay un montón de marcas, yo elijo la que a mí me gusta, pero después resulta que llego a casa y no me gusta. O es muy fuerte, no entiendo por qué no me agrada, qué es lo que está pasando aquí. Entonces hoy quiero arrojar un poquito de luz sobre todo esto, porque para mí el taller de hoy es muy especial. Yo os voy a explicar por qué es tan especial el taller de hoy. Yo hago muchas formaciones para profesionales de hostelería, hago muchas formaciones para escuelas de hostelería, para organizaciones de sommeliers, etcétera, etcétera, cocteleros. Colaboramos, por así decirlo, entre todos, y sí que es cierto que hace 2 días salió una noticia que decía que se busca barista, que barista es la persona especializada en la elaboración de bebidas a partir de café. Es uno de los empleos más buscados en todas las plataformas de búsqueda. En Instagram, en Google, se buscan baristas, no hay ahora mismo. ¿Y por qué está pasando esto? Bien, es cierto, somos muy cafeteros, a todos nos gusta mucho el café y entiendo que todos los que están en este taller les gusta el café y por eso estamos aquí, pero a pesar de que somos muy cafeteros, yo no voy a decir que tenemos una mala cultura del café, pero lo que ocurre con el café es que se ha convertido como un alimento básico. Me explico. Todos vamos al supermercado, compramos el pan, el agua, el aceite, la sal, y no preguntamos mucho. Bueno, la mayoría de personas, no hablo por todos, y a lo mejor hay alguien que le encanta y es un especialista en aceites y busca un aceite en específico, pero por lo general la gente compra el café como quien compra agua, pan, aceite y no se pregunta qué es lo que está comprando. Entonces, sí, somos una cultura muy cafetera, pero consumimos café de baja calidad o un café que no sabemos que se está consumiendo. Bien, siempre me gusta comparar el mundo del café con el mundo del vino. ¿Por qué? Porque el mundo del vino sí es algo que conocemos. ¿Por qué conocemos el mundo del vino? Porque somos un país productor de vino. Entonces, por lo tanto, todos tenemos la costumbre de ir a un restaurante y coger y decir: oiga, camarero, ¿me puede traer la carta de vino? ¿Qué tiene hoy? Pues mira, tengo vino de las Islas, tengo Rioja, tengo Ribera del Duero, tengo un vino del Toro, y cada uno elige el vino que quiere específicamente. Pero, ¿cuántos de ustedes levanten la mano aquí, van a un restaurante y le preguntan al camarero: oye, ¿de qué origen es el café que me estás sirviendo? ¿Este café qué tipo de proceso tiene? No lo hacen porque el camarero te dice, pero te preguntas eso, esto es café, café. Y esa suele ser la respuesta general, pero es que te mira mal el camarero y también te mira mal tu acompañante. Como que ¿qué café? Pues es café. Es como que no se puede preguntar qué tipo de café es. Pues sí, sí se puede preguntar qué tipo de café, y es un mundo súper grande, igual que el mundo del vino. Y actualmente ustedes son los que están generando este cambio, por eso para mí es tan especial este taller. Difícilmente los formadores, tratando directamente con la rama de hostelería, podemos cambiar algo, porque ¿cómo puedo yo cambiar y ir al local del bar? Me voy a inventar el nombre, el Café Fernando, por ejemplo, que sé que no limpian la cafetera nunca, que compran el café más barato del supermercado, café torrefacto, que sienta fatal en el estómago, pero vende muchísimo café y hace muchísimo dinero en café. ¿Cómo voy a ir yo como barista y decirle: oiga, que el café que usted está preparando es de mala calidad y no lo está haciendo bien? Me va a mirar a la cara y se va a reír y me va a decir: mira mi niño, ¿tú sabes cuánto dinero hago yo vendiendo café? ¿Me vas a enseñar tú a mí a hacer café, que llevo toda mi vida haciendo café? Eso es una de las mayores frases a las que yo me enfrento, pues por ser un formador, que normalmente estoy formando a personas que son más mayores que yo, pero no siempre es así. Hay muchas personas mayores que yo que tienen muchas ganas de aprender y se dan cuenta de que las cosas están cambiando y se ponen las pilas. Son ustedes los únicos que tienen la llave para cambiar esto. Es decir, cuando nosotros vamos a un sitio y nos ponen una carne mala o una pasta o una pizza en mal estado, ¿qué hacen? ¿Se quejan al camarero o le ponen un poquito de ketchup por encima para que no te se lo comen? Pues esto es lo que hacemos con el café. Con el café lo que ocurre es lo siguiente: vamos a un sitio, pedimos un café, lo probamos, esto está muy malo. Un poquito de leche condensada, le ponemos un poquito de leche condensada. Si no basta con eso, le ponemos un sobrecito de azúcar, le ponemos otro sobrecito de azúcar, y ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces esto es lo que nos encontramos en el mundo del café, y por eso todavía, por ejemplo, aquí en las Canarias hay un consumo tan alto de café torrefacto, simplemente por cómo se consume el café.
¿Cómo se consume mayoritariamente el café en las Islas Canarias? Pues con leche condensada y con azúcar. Teniendo en cuenta estos tres ingredientes mágicos que van a tapar cualquier cosa que esté por detrás, pues seguimos consumiendo cafés que nos sientan mal al estómago o que no consumiríamos si no pusiéramos azúcar o leche condensada o leche, pero los enmascaramos. Entonces vamos a empezar por una pequeña base. ¿Alguien de aquí del público sabría decirme de dónde viene la semilla del café o la fruta del café con la que después hacemos el grano marrón que consumimos? De un árbol. Bien, en este caso viene de un arbusto que se llama cafeto, ¿bien? Y al conjunto de arbustos que van a formar cuando tenemos una gran agrupación de cafetos, vamos a llamarlo cafetales, ¿bien? Entonces, el cafeto es un arbusto, ¿bien?, que llega a determinada altura. Normalmente en las fincas donde se elabora muy buen café, el café se recolecta a mano. ¿Por qué? Porque el café es una fruta no climatérica. ¿Alguien sabe qué significa que es una fruta no climatérica? Bien, tenemos frutas climatéricas y no climatéricas. Bien, ¿verdad que todos cogemos el plátano o el aguacate y nos lo llevamos a casa verde o sin madurar y esperamos a que madure en casa? Bien, pues el café es una fruta no climatérica. Significa que si yo lo recolecto antes de que esté rojo, es decir, verde o amarillo, el café se queda verde o amarillo y para de madurar. ¿Eso es qué va a ocurrir? Que cuando nosotros encontramos un granito de café que se ha quedado verde o amarillo y luego lo consumimos, nos va a dar sabores desagradables en una taza de café, y esos normalmente son los cafés de menor calidad. Pues bien, para que nos hagamos un poco una idea de qué es una cereza de café, pues una cereza de café sería, he traído solo la parte de abajo porque la de arriba se me rompió. Entonces, para que nos hagamos una idea, esta sería la estructura de la cereza de un cafeto. Bien, a la fruta que se obtiene del cafeto se le llama cereza del café y tiene este aspecto. Imagínense la parte de arriba. Ahora todos tenemos visión espacial y nos la podemos imaginar. Entonces, la parte de arriba sería exactamente igual que la de abajo, entonces terminaríamos cerrando la fruta. ¿Por qué se llama cereza del café? Pues porque evidentemente se parece a una cereza. Ahí estamos de acuerdo todos. Pero si nos la intentásemos comer igual que una cereza, pues nos partiríamos un diente como mínimo. ¿Por qué? Porque no tiene esa parte de pulpa o esa parte de carne tan grande que tiene la cereza. En este caso lo único que va a tener es una pequeña membrana babosa que como mucho podemos chupar, y abajo nos vamos a encontrar las dos semillas con las que vamos a hacer nuestro café. Bien, esta semilla de café está tal que así y está distribuida en capas. Entonces, antes de ver las capas de lo que viene siendo la semilla de café, esto es lo que tenemos por debajo de la cereza. Debajo de la cereza tenemos la pulpa o el mucílago, que son dos membranas babosas que tienen un montón de azúcar. Una vez retiramos esta parte y llegamos a la semilla, nos encontramos con que tenemos la cereza del café, que tiene una parte que le vamos a llamar papel pergamino. ¿Y por qué se le denomina papel pergamino? Pues porque es como un papel pergamino. Le hacemos así, se rompe y se quita con la mano y automáticamente encontramos esto que tenemos aquí. Esta membranita que tenemos aquí se llama piel plateada. Esta piel plateada solo se cae cuando tostamos el café. Mientras tanto está adherida al grano. Y cuando terminamos de hacer el proceso del café, que el proceso es cómo tratamos ese grano de café, una vez lo hemos recogido de la planta, encontramos cereza de café verde. Café verde es como se le llama al café antes de ser tostado. ¿De acuerdo? Yo les voy a dar esta cerecita de café verde para que la pasen y la puedan ver entre todos y así nos hagamos una idea. No vayan a pensar que como es de mentira, no es una buena imagen para quedarse con el aspecto del café verde, porque el café verde está que sí. Es una muy buena imagen de cómo es el café verde. ¿De acuerdo? Entonces vayan pasándolo para abajo, para atrás, para que lo puedan ir viendo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos claro, ¿de acuerdo?, qué es el café y de dónde viene. Bien, otra cosita, antes de meternos en las principales especies botánicas que consumimos del mundo del café, otra de las cosas de las que vamos a hablar es dónde se cultiva el café. ¿Ustedes saben dónde se cultiva el café? Bueno, antes de hacer esta pregunta, esto es una pregunta para todo el público y anímense a responderla. ¿Saben dónde se descubrió por primera vez el café? ¿Ustedes qué dirían? Colombia. Bien, por aquí tenemos Colombia. Que levante la mano quien piensa que es en Colombia. ¿Solo una persona?
Brasil, bien. Estamos en Latinoamérica, ¿perdón? En África han dicho por ahí. Puerto Rico, Anaete, claro que sí, tirando para la isla. En Anaete y San Juan de Guía, por ejemplo, hay normalmente las fincas más conocidas de Las Palmas siempre son las de Anaete, pero las fincas más grandes de café están en Guía y en Galdar, ¿vale? Hay una cantidad de cafetales, los cultivos más grandes de café que yo he visto en la isla están a la parte de Guía y de Galdar, o sea, hay muchísimos cafetales. Bien, pues el café se descubre por primera vez, como han dicho por ahí, en África, ¿bien? Y precisamente en Etiopía. Hay una leyenda que cuenta esta historia y dice que había unos pastores que estaban cansados de ver cuando sus cabras se comían las frutas de un arbusto se volvían locas. Entonces decían, yo no entiendo qué le pasa a mis cabras, que cada vez que se comen las frutas de ese arbusto se vuelven locas. Entonces ellos cogieron las frutas del arbusto y en aquel entonces el conocimiento los tenían los monjes. Se las llevaron a los monjes a un monasterio y ellos intentaron hacer unas frutas con el café crudo. ¿Qué ocurre? El café crudo es como si nos tomásemos una sopita calentita, pero de lenteja o arveja cruda, sin cocinar. Entonces una nota así como vegetal, verde, un poco desagradable. Entonces ellos lo que hicieron es, aquello estaba tan malo que cogieron el café, la bebida, y lo tiraron al fuego. Cuando se fueron tostando las distintas capas hasta llegar a la semilla de café verde, y esta se empezó a cocinar, y se empezó a poner de ese color marroncito y empezó a soltar el aroma del café tostado, dice la leyenda que es cuando ellos se les enciende el bombillo y dicen, oye, pues a lo mejor deberíamos intentar hacer algo con esto. Entonces, durante mucho tiempo, en esa parte del mundo musulmán y en la parte de África, y por la parte del norte de África, y también hacia la zona de Turquía y toda esa zona por ahí, ellos tuvieron el monopolio del control del café. De hecho, nos vendían el café a los occidentales, pero lo preparaban ellos y lo metían en barriles de madera y nos enviaban el líquido negro para aquí, para Europa. O sea que ya se pueden imaginar lo rico que estaba el café. Entonces, totalmente irónico. Entonces, el café entra a Europa por Italia, disculpen, entra a Europa por Italia y de la mano de mercaderes venecianos y vieneses. Tarda unos 100 años hasta que nosotros los europeos conseguimos robarle las semillas a los musulmanes, se las robamos y entonces rápidamente la distribuimos por nuestras distintas colonias y al último sitio que llega el café es a Sudamérica. A pesar de que a día de hoy son los más conocidos y los más populares, es el último sitio que llega. Antes de estar en Sudamérica estuvo en Europa. ¿Dónde estuvo en Europa? No estuvo directamente en las Islas Canarias. Estuvo en jardines botánicos en París y en Ámsterdam, donde tenían temperaturas cerradas y controladas. Allí estudiaron la semilla, estudiaron la planta y cuando ya la tenían lista se la llevaron para sus colonias en Sudamérica. ¿Bien? Por un lado los portugueses, por un lado los españoles, pero bueno, lo primero que vamos a decir es que los primeros que se llevan el café a Sudamérica son los holandeses y después los franceses. ¿De acuerdo? ¿Cómo llega el café a las Islas Canarias? Pues las teorías más fiables es que tanto para portugueses como para los españoles cada vez que iban a África o al Nuevo Mundo siempre paraban en las Islas Canarias como un puerto de paso para descansar, recuperarse y continuar el viaje. Entonces se dice que seguramente en esos viajes que ellos hacían tanto a África como para Sudamérica, ellos dejaron semillas de café aquí, porque el café no estaba aquí en las islas, lo trajeron. ¿Bien? Se dice que al parecer primero fue en Tenerife y de Tenerife lo trajeron aquí. ¿Bien? Entonces, de hecho, la variedad que hay, que es autóctona de aquí de la isla, es la misma que se cultiva o que se descubre en Etiopía, que es la variedad típica. ¿Bien? Entonces, va hacia Sudamérica. Lo que tenemos que tener en cuenta o lo que tenemos que tener claro es que el café se cultiva en clima tropical. Bien, el café necesita este calorcito que tenemos aquí. Entonces, por eso es que las Islas Canarias y las Islas Azores, que son unas islas portuguesas que están aquí al lado, ahí también crece café. Por eso es que aquí puede crecer el café. Entonces, el café que es entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que es una zona tropical, y ahí es donde vamos a encontrar las plantaciones de café. El café necesita un clima tropical, lluvia y humedad, y no soporta ni los suelos muy secos ni los suelos helados. Eso el café no lo puede tolerar. ¿Bien? Entonces, hasta aquí ya tenemos una pequeña introducción de lo que es el mundo del café. ¿Bien? Entonces, ustedes saben
¿qué compran o cómo eligen el café cuando van al supermercado? Pregunta. No se tienen que sentir juzgados, ¿eh? Yo estoy aquí para ayudar. ¿Bien? Cuando van al supermercado a comprar café, ¿en qué se fijan? Usted, por ejemplo, elige natural. Bien. ¿Sabe lo que significa café natural? Efectivamente. Bien. A esta afirmación que ella acaba de hacer, ella está haciendo alusión a los dos tipos de tuestes principal, que eso lo tienen en el librito. Bien. Tenemos dos tipos de tuestes principal en el mundo del café. Tenemos el tueste natural y el tueste torrefacto. ¿Bien? Y cuando se mezcla el tueste natural con el tueste torrefacto, aparece una cosa que todos llamamos café mezcla, que es uno de los más populares aquí en las Islas Canarias. Bien, entonces, el tueste natural es un tueste que cuando empezamos a cocinar el café, lo único que hacemos es metemos en la tostadora el café verde, tal y como el que acabo de enseñarles a ustedes, cocinamos el café y cuando el café está listo, abrimos la compuerta, sale el café y automáticamente lo enfriamos para que se pare de cocinar porque sale muy caliente. ¿Bien? Y una vez el café se ha enfriado, se almacena. Bien, ¿cuántos de aquí piensan que el café mientras más fresco mejor? ¿Más fresco te refieres? Recién tostado. Recién tostado, sí. Bien, que suele ser algo que la gente busca, ¿no? Quiero café recién tostado. Sí. Pues el café no es como el pan. El café no puede estar recién tostado. Depende, y explico. Si vamos a utilizar cualquiera de estos métodos que tenemos aquí, que son, por ejemplo, esto que es un método de inmersión, métodos de goteo, café de filtro, comúnmente conocidos aquí en la isla como agua chirri, ¿verdad? Todos estos métodos que no nos gustan tanto porque son un poquito más aguados. Bien, en estos métodos no va a influir tanto que el café esté recién tostado, se puede consumir. Pero por ejemplo, cuando ya nos vamos a cafeteras moca o cuando nos vamos a la típica cafetera expreso de locales de hostelería, el café recién tostado no puede o no se debería utilizar. ¿Por qué? Dentro de ese granito de café tenemos un montón de compuestos químicos que cuando los tostamos generan un montón de gases. Normalmente a los cafés recién tostados se les aplica una cosa que se llama periodo de desgasificación, que solo consiste en coger el grano recién tostado, dejarlo descansar 1, 2, 3 semanas, dependiendo del tueste, y cuando el grano se ha ya descansado y esos gases se han tranquilizado, entonces el café ya está listo para ser consumido. Bien, ese es lo que se llama el periodo de desgasificación. Entonces, luego tenemos el tueste torrefacto. El tueste torrefacto es que cogemos el café, lo tostamos, y cuando el café está a punto de terminarse de tostar, se abre otra compuerta por la que entra azúcar y se cocina o se termina de cocinar junto con el grano natural de café. Bien, ¿por qué se añade el azúcar al final? ¿Alguien lo sabe? Para que no se queme. Bien, entonces tenemos que, entonces interpretamos que cuando hablamos de café mezcla o café torrefacto, el azúcar que envuelve al grano, que son esos granos que son más negros y oscuros, no está quemado. No lo caramelice. No lo caramelice. Bien, la temperatura del interior de un bombo de una tostadora de café son entre 200 grados para arriba. En cuanto entra el azúcar se carboniza, se carameliza. Bien, entonces primero tenemos que entender de dónde salió el café torrefacto y por qué fue importante en un momento. Bien, entonces el café torrefacto se dice que se descubre a través de mineros de México o Cuba, en torno al 1897. ¿Por qué es importante el tema de México o Cuba? Porque el azúcar en aquel entonces era un bien muy costoso. Entonces, tenían que ser un país productor de caña de azúcar donde se hiciera esto. Pues los mineros se estaban dando cuenta que cuando iban a tomar café abajo de las minas, el café se les estropeaba. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Cogían el café, lo ponían en una sartén y por encima le añadían azúcar. Este azúcar formaba una película protectora que envolvía el grano de café y hacía que el café no se estropease. ¿Qué pasa? Que mataron 2 pájaros de un tiro. El café también era un producto muy caro, costoso y escaso. El café torrefacto tiene una peculiaridad, que es que tinta o deja el agua negra o la leche más oscura, porque como el azúcar se vuelve negro, pues entonces con esto descubrieron que con menos café podían hacer más cosas, porque decían, antes tenían que utilizar mucho café, pero resulta que ahora se pone negro con menos café, entonces es más rentable y si no se estropea porque tiene el azúcar, pues perfecto, ahora lo he hecho más rentable y aún encima no se estropea. Entonces hicieron el invento del siglo. Lo descubre un español, José Gómez Tejedor, que era una persona que tiene una empresa de tostar café en España, lo patenta porque él también estaba teniendo muchos problemas
para distribuirlo, para comercializarlo, para venderlo y para llegar a todo el mundo. Y en España, lamentablemente, entramos en la Guerra Civil Española y del 36 al 39 en España se cierran las fronteras y no entraba alimentos. Esto hizo que el café torrefacto fuese súper importante para las familias españolas. ¿Por qué? Porque acuérdense que como pintaba y ponía negra el agua o la leche, permitió que con muy poquito café, una familia que no tenía alimentos pudiese tomar café, toda la familia, y tener bebida caliente en invierno. Entonces el café torrefacto o el café mezcla fue muy importante. Después de la Guerra Civil Española viene la Segunda Guerra Mundial, otro periodo de escasez y muy feo por el que les tocó pasar a todos. Y esto que hizo que el café mezcla o el café torrefacto fuese pasando de generación en generación hasta llegar a día de hoy. Bien, ¿qué está pasando a día de hoy? A día de hoy es cierto que está habiendo un cambio de generación y lo cierto es que la generación que está por debajo de la mía, ya esa generación del 2000, del 2005, está ocurriendo que a esa gente los cafés fuertes y amargos no les gustan. Esos sabores tan potentes ya no les están gustando, entonces está habiendo un cambio generacional y entonces el café torrefacto, por así decirlo, se está empezando a cada vez consumir menos. Cuanto antes el consumo de café torrefacto iba al alza, ahora cada vez se consume menos torrefacto y yo estoy seguro de que en unos años va a terminar por casi desaparecer. Se seguirá consumiendo, pero será muy poquita la gente que seguirá consumiendo café torrefacto. Entonces, el café torrefacto es un tema muy polémico actualmente. ¿Por qué es un tema muy polémico? Porque al mismo tiempo está naciendo otro movimiento en el mundo del café que es no sé si alguien ha escuchado hablar de los cafés de especialidad. Cafés especiales, ¿alguien ha escuchado hablar de ellos? Bien. Estos cafés especiales son cafés de mucha calidad. ¿Y quiénes están levantando estos cafés especiales o quiénes son los que están apostando más por estos cafés especiales? Pues evidentemente, como hemos dicho que a estas generaciones no les gustan los cafés fuertes, potentes y amargos, hay un gran movimiento ahora mismo por parte de mucha gente joven o por gente que quiere que las personas se cuiden más, que estamos potenciando o estamos incentivando a que la gente empiece a conocer más el café que consume y consuma cafés especiales. ¿Por qué? Porque tenemos una información detallada del producto. Entonces, los cafés torrefactos se tuestan con azúcar. Entonces, se les tacha de cancerígenos. Bien. Sí, es cierto que es un alimento potencialmente cancerígeno, pero esto no significa, y esto es muy importante dejarlo claro, que por tomar café torrefacto te vaya a dar cáncer. ¿Vale? Porque a veces no sé por qué se hace, si es por alarmar a la gente o por saludar o por asustarla, perdón, pero si esto fuese real, sería tan sencillo como pararnos a pensar que si esto fuese verdad, todos nuestros abuelos o bisabuelos hubieran tenido cáncer, porque todos ellos tomaban café torrefacto. Entonces, es un alimento potencialmente cancerígeno, es cierto, pero no nos va a generar un cáncer porque tomemos café torrefacto. Hay otros muchos factores que influyen. Ahora sí que es cierto que si tienes esta enfermedad y consumes este tipo de alimentos, no solo el café, pues difícilmente te vas a recuperar de ello. ¿Qué es lo que es cancerígeno? Lo que es cancerígeno es la acrilamida. La acrilamida es un compuesto químico que hay en todos los alimentos que tienen hidratos de carbono y proteína y se cocinan por encima de 200 grados de temperatura. Que levanten la mano a todos los que les gusten las papas fritas. Bien, pues ya está. Las papas fritas están llenas de acrilamida y yo no veo a nadie que te vaya con una espada persiguiendo. Te va a dar cáncer, eso es cancerígeno. Y no lo ponen en ninguna parte. Entonces, no tenemos que volvernos locos. Es un alimento que sí que es cierto que es menos sano, esto es verdad. Para mí, ahora, yo os he dado una opinión objetiva. Ahora os voy a dar mi opinión personal. Si os gusta el café torrefacto, el café mezcla, seguir tomándolo. No os va a pasar nada. Ahora, es un alimento que no es sano. ¿Por qué? Porque tiene azúcar quemada y por lo tanto no viene nada bien para el cuerpo. Y tuvo sentido en un momento de la época, pero a día de hoy ya no tiene sentido. ¿Quiénes son las personas que en su mayoría consumen café torrefacto? Las personas mayores. Muchas de estas personas mayores tienen problemas con el azúcar, problemas con diabetes, por ejemplo, y consumen un montón de café torrefacto sin saber que es un café que se tuesta con azúcar. Y ahora mi opinión personal es que no tiene ningún sentido que exista a día de hoy, porque es un café que solo va a saber a azúcar. El café torrefacto, sus notas de cata o su descripción sensorial siempre es la misma, es
cacao muy oscuro por ponerle un adjetivo un poco positivo, pero lo que le sigue es neumático, caucho o madera. ¿Por qué? Porque el azúcar se quema, se carboniza y envuelve la galleta. Bien, entonces, ahora voy a poner aquí en esta cafetera, vamos a empezar a preparar, ¿vale? Voy a enchufarla y vamos todos, mi idea es que mientras yo vaya explicando esto, ustedes puedan ir experimentando lo que les estoy diciendo. Entonces, vamos a hablar de las principales especies botánicas que hay en el mundo del café, que son cafés arábicas y cafés robustas. Entonces yo aquí tengo dos melitas, que son dos cafeteras de filtro, todos vamos a tomar aguachirri esta tarde, bien, y vamos a hacer, o voy a preparar un poquito de café arábica y un poquito de café robusta, y os voy a servir un vasito a cada uno, ¿vale? Estos cafés tienen muy poquita cafeína, no se preocupen, no les va a pasar nada, van a poder dormir esta noche, y quien no, que lo aproveche para irse de fiesta, porque hoy es viernes, ¿vale? Entonces no pasa nada. Denme un momentito, a ver, aquí. Bien, ok, yo creo que ya hemos hecho una introducción bastante buena de lo que es el mundo del café. Entonces, cada vez voy a ir hablando menos y cada vez van a participar más ustedes, ¿vale? Pero sí que era importante para mí hacer esta pequeña introducción para que todos tuvieran una pequeña noción o por lo menos una pequeña base de lo que estoy hablando, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como yo les digo, es un producto que todos consumimos pero del que tenemos muy poquita información, ¿bien? Entonces, ¿alguien sabría decirme qué es una especie botánica en el mundo del café? ¿O cuáles son las principales? Que ya las acabo de decir. Pero bueno, para que nos hagamos una idea. Una especie botánica, si lo comparamos con el mundo del vino, en el mundo del vino tenemos dos especies botánicas, uvas blancas y uvas tintas. Y dentro de las uvas blancas tenemos un montón de uvas, y dentro de las uvas tintas tenemos un montón de uvas. Pues en el café ocurre exactamente lo mismo. Tenemos cafés arábicas y cafés robustas. Bien, los arábicas son originarios de Etiopía y los robustas son originarios de el Congo, ¿bien? Perdón, de Uganda. ¿De acuerdo? Ahí es donde se descubre por primera vez los cafés robustos. Esta información sí es muy importante. Primero, siempre que sea 100% arábica, cuando vayan a línea de supermercados lo va a poner bien grande porque es un motivo para cobrarlo más caro. Bien, lo que más se consume en todo el mundo son cafés arábicos. Aproximadamente consumimos en el mundo un 70 o un 65% de cafés arábicos y un 30% de cafés robustos. Difícilmente encontramos cafés 100% robustas a disposición de la gente en el mercado porque normalmente los robustas se utilizan para mezclarse con el arábica porque el robusta les añade potencia. Entonces vamos a hablar de las características de arábica y robusta. ¿Bien? Entonces yo me voy a colar entre ustedes y la idea es que cojan un granito de cada bandejita. Os voy a dar un granito de arábica y un granito de robusta. ¿De acuerdo? De arábica y os tengo uno de robusta. Muy bien. Muy bien. Este es robusta y este de aquí es la arábica. ¿Huelen distinto? ¿Se huele distinto? Bien, si quieren para que vayamos más rápido vamos a hacer una cosa. En este lado de aquí voy a dejar la bandejita de robusta, cada uno que vaya cogiendo uno y lo va pasando para atrás, y aquí el arábica. Y cuando lleguen al final avisen y lo cambiamos de fila. ¿Vale? Cuidado que no se confundan, porque después nos vamos a liar. No nos vamos a confundir. Bien, entonces, ¿por qué os estoy dejando este granito de café arábica y café robusta? Porque tienen diferencias visuales. Bien, y es importante que las conozcan. Los arábicas, como vais a ver cuando todo el mundo tenga, y los robustas, los arábicas son granos que son más alargados y ovalados y son un poquito más planos por la parte de atrás. Mientras que los robustas son granitos más redonditos y por la parte de atrás son más redondeados también. Cuando llegan a las puntas vamos a ver que los robustas se cortan en punta. ¿Esto para qué nos vale? Bien. Normalmente hay que tener cuidado porque sí, muchas veces se nos engaña en los paquetes de café, muchas veces se nos puede poner 100% café, 100% arábica para vendértelo más caro y te meten robusta porque te meten muy arábica de muy mala calidad y por lo tanto aprovechan para jugarla y cobrarlo más caro. Entonces esto es una oportunidad
de que tengáis un granito y un granito para que podáis comparar y aprendáis las diferencias visuales. Acordaros, arábica, más alargado, más ovalado, mientras que el robusto es más redondito, pequeño y en las puntas del grano corta de forma recta. Estos son los que se tienen que fijar, ¿de acuerdo? Evidentemente va a depender de la variedad, hay arábicas que tienen una forma u otra, pero por lo general, aunque el tamaño varíe y seamos pequeñitos, estas características siempre se cumplen. Otra cosa muy importante es, los arábicas tienen menos cafeína que los robustos. Entonces, ¿eso qué significa? Que son granos de café que nos van a permitir tomar más tazas de café al día, porque tienen muy poquita cafeína. En cambio, los robustos son granos de café que tienen mucha más cafeína. ¿Alguien sabría decirme por qué los arábicas tienen menos cafeína que los robustos? Bien, es una cuestión de supervivencia. La cafeína en la planta es un compuesto químico que sirve para protegerse de las plagas y sobrevivir. Es como sus glóbulos blancos, por así decirlo, ¿vale? Es su método de defensa, igual que nosotros. Entonces, los arábicas por lo general se cultivan en las partes altas de las montañas, mientras que los robustas se cultivan en las partes bajas de las montañas. ¿Eso qué significa? En países productores, en países tropicales, en las montañas las temperaturas son muy agradables, tranquilitas, suaves, entonces las plantas de arábicas están más tranquilitas y por lo tanto generan menos cafeína. Mientras que los robustas los cultivan en las partes bajas de las montañas, a 700, 500 metros de altura, y ahí se ven más amenazados y por lo tanto necesitan generar más cafeína para sobrevivir. Se han hecho experimentos, se han cogido plantas de robusta y se han subido a las partes altas de las montañas y con el paso de los años terminan generando la misma cantidad de cafeína, ¿de acuerdo? Entonces es una cuestión meramente de supervivencia, pero en diferencia sí hay sabor, ¿bien? Entonces, ¿cuántas personas de aquí saben diferenciar, pero seguro al 100% sin duda, qué es el amargor y qué es la acidez? Una de las cosas que me di cuenta como formador, enseñando a personas a catar, es que la mayoría de personas prueban algo ácido y dicen, uff, qué amargo, y prueban algo amargo y dicen, uff, qué ácido. Entonces es muy importante que sepamos diferenciar esto, porque los arábicas son ácidos y los robustas son amargos. Bien, si no sabemos diferenciar entre esto, difícilmente vamos a saber diferenciar entre arábica y robusta. Entonces para eso tenemos que entrenar nuestro paladar. Bien, hago muchos cursos de cata también. La gente me dice, ¿cómo se aprende a catar? Pues catar es la única cosa que hacemos todos los días. Pero ¿qué pasa? Que vamos en automático y no nos damos cuenta. Todos los días desayunamos, todos los días comemos, todos los días merendamos, almorzamos. Lo único que tenemos que pararnos a pensar es cuando nos vamos a comer una mandarina, en vez de comérnosla sin pensar es, ponemos la piel de la mandarina. Sí, suena raro, pero los catadores hacemos estas cosas. Ponemos la piel de la mandarina y la mordemos para saber cómo sabe la piel de la mandarina. Luego cogemos la parte blanca, mordemos la parte blanca. Y luego cogemos lo que viene siendo la pulpa de la mandarina, la masticamos y en vez de tragárnosla, pues la analizamos. Incluso cogemos un papelito y intentamos describir. ¿Esto qué es? Esto se llama generar registros. Difícilmente podéis decir que algo sabe a mandarina si nunca habéis comido la mandarina. Entonces, para poder coger un café y decir este café tiene notas a flores blancas con chocolate, leche y notas a tofe, pues tenemos que haber probado todos esos ingredientes y habernos entrenado para poder captarlos. Entonces, fijaros que mucha gente es muy reacia con este tema de cata, la gente es muy vergonzosa. ¿Bien? La gente me dice, no, Fernando, yo no me voy a decir ninguna nota de cata porque me da vergüenza. No te tiene por qué dar vergüenza. No son los mismos los recuerdos que tengo yo que los que puede tener Marce, y cada persona describe los recuerdos que tiene de formas diferentes. Hay personas que son más emocionales. Entonces cogen el café, lo huelen y en vez de decirme este café huele a madera, dice, no, este cajón huele a casa de mi abuela. Dice, ¿y por qué huele a casa de tu abuela? Cuéntame qué es la casa de tu abuela. Pues nada, mi abuela vive no sé dónde, tal, y es una casa de madera. Si me notas, te recuerda a la casa de tu abuela, porque huele a madera. O una vez estábamos catando unos cafés africanos que tenían unas notas a tomate, y había una chica en la cata que la chica me decía, roja como un tomate ella misma, me decía, es que no te puedo decir la nota porque me da vergüenza. Y a ver, dime qué te sabe. Me sabe a pizza. ¿Por qué le sabía pizza? Pues uno de los ingredientes que llevaba su pizza favorita era tomate. Sí sabemos catar,
pero no estamos entrenados, entonces no sabemos relacionar rápidamente lo que probamos. Pero es un ejercicio de entrenamiento, ¿vale? Es con mucha paciencia ir probando las cosas, ir generando registros y aprender a describir. ¿Bien? Entonces, yo voy a serviros por aquí un poquito de café arábica y un poquito de café robusta y vamos a probar. Aquí, si os parece, para poder hacerlo y para poder serviros a todos, si os parece, voy a ir sirviendo los vasitos y si se pueden ir acercando un poquito por aquí y van cogiendo el vasito para que lo puedan probar. ¿Vale? Entonces, iros acercando por aquí delante a medida que os vaya sirviendo, os voy a servir un cuchito nada más para que lo podamos probar todo, pero la idea es que podamos llevarnos un pequeño recuerdo. Si queréis, vamos a hacer una cosa. Lo mismo de antes, vamos a repartir un vasito para todos, yo creo que es la forma más rápida. ¿Vale? Vayan cogiendo un vasito todos y yo paso por ahí y les sirvo un cuchillo a cada uno. ¿Vale? Lo mismo por aquí, vayan pasando los vasitos hacia atrás. Yo creo que van a llegar. Voy a dejar otra hilera de vasitos por aquí. Vayan cogiendo un vasito cada uno. Y hay más atrás también, sin bolsita. No, les voy a servir un buchito nada más. Y cuidado cuando llegue el primer buche para que no se quemen, ¿vale? No se vayan a beber el café de golpe porque se pueden quemar. Vale, perfecto. Vamos a hacerlo como dice, ¿cómo es su nombre? María José me dice que no les diga cuál es. Perfecto. Bueno, sí, si quieren pueden coger dos, porque también después les voy a dar el de robusta, pero si no, no se preocupen, después vuelvo a pasar. Pueden ir oliéndolo. Cuidado que quede, ¿eh? Acuérdense, no tengan miedo de tomar, esto no les va a quitar el sueño. Acuérdense que es 100% arábiga, por lo tanto tiene menos cafeína. Pues sí, esta es la arábica, es que soy buenísimo para guardar secretos. Sí, yo me quedé callado a ver si nadie se había dado cuenta, pero señora, usted se dio cuenta. Ya después. Ahora estoy trabajando. Al final me toca.
y no tan caliente. Bien, como cada uno va a tener el café y lo van a ir degustando a tiempos diferentes, ¿bien? Cosita importante para que se den cuenta. Bien, me gustaría que se fijasen en su lengua, para que vean qué ocurre. Cuando le den un buchito al café, quiero que se centren en las partes del final de la lengua, en los laterales. Bien, van a ver cómo las partes laterales de la lengua hacia atrás les van a empezar a salivar. Eso es la acidez. Y lo vamos a encontrar siempre que encontremos un café, porque ya lo dije, 100% arábica en buenas condiciones. ¿Por qué digo buenas condiciones? Porque no solo es que sea 100% arábica, puedo coger un 100% arábica y quemarlo y volverlo súper amargo. Entonces, siempre que tengamos un arábica en buenas condiciones, lo vamos a encontrar con notas ácidas, suaves, dulces, con notas a fruta, ¿vale? Pero, si lo quemamos, pues directamente puede ser incluso muchas veces peor que un torrefacto, tranquilamente. Ha llegado para todos, ¿verdad? ¿Hay alguien que me haya olvidado? Bien, sí, para ti y para mí. Vamos allá. Bien, ¿han percibido la acidez? Bien. Por si acaso alguno me está diciendo que sí y es mentira, vamos a hacer otra cosa, ¿vale? Cuando lo huevan, quiero que agachen la cabeza. Van a dar los buches y van a bajar la cabeza. Cierren la boca, ¿vale? Porque si no se van a babear. Cuando percibimos la acidez, ¿de acuerdo? Agachan la cabeza y van a notar como la saliva les chorrea desde la parte de atrás de la lengua hasta la punta. ¿Vale? Yo esto lo aprendí en una cata de vino. Entonces, cuando nos encontremos una bebida que tenga gran parte de acidez, un cóctel, un vino o cualquier otro alimento que tenga una acidez muy marcada, la bebemos y si dudan si es entre acidez y amargor, ustedes agachen la cabeza y ya van a ver cómo enseguida les va a empezar a salivar la boca. Eso es la acidez. La acidez se presenta así, no siempre se presenta de las mismas formas, ¿vale? Yo aquí podría complicarlo todo mucho más, pero no quiero caerles mal, pero ya después hay distintos tipos de acidez. Tenemos ácido fosfórico, tenemos ácido acético, tenemos ácido láctico, que es por ejemplo el del yogur griego sin azúcar del supermercado, eso es un tipo de acidez. Tenemos el ácido cítrico, el del limón, pomelo, la lima, la naranja, todas esas cositas. Tenemos distintos tipos de acidez, pero por lo general vamos a notar esa sensación de salivación en la parte del final de la lengua, en los laterales. ¿Lo han percibido de verdad? Bien. Este café que han tomado es un café de Etiopía, ¿vale? Donde se descubrió por primera vez el café. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? Un café suavecito, ¿vale? Que a lo mejor para media tarde, por ejemplo a esta hora, un 100% arábica, eso es un café de especialidad, por ejemplo, suavecito, puedo tomar una tacita y pues 5 o 6 de la tarde y se puede ir a dormir tranquilamente a las 10 de la noche y les puedo asegurar que esto no les va a quitar el sueño, si no son como mi madre, ¿vale? Porque mi madre ya, aunque sea descafeinado, aunque le vea color de café, se va a la cama y ya no duerme, porque tomó café a las 5 de la tarde, ¿vale? Entonces, aprovechando para acordarme de mi madre, espero que no me mate por esto, pero no deben de ser como mi madre con el café. Y aquí voy, les voy a soltar una que a lo mejor se ríen porque ustedes también lo hacen. Y Marce se va a reír. El café nunca, jamás se guarda para una ocasión especial. ¿Bien? Cuando alguien les regale un buen paquete de café, se lo tienen que beber mientras más rápido, mejor. ¿Por qué? Por eso te reíste de mí el otro día. Pero yo dije, me voy a esperar al curso y ya se lo diré. Bien, entonces, yo cuando le llevo café a mi madre, cada vez que mis padres viven en Galicia, cuando le llevo café a mi madre, le digo, toma mamá, que te traigo café. Y voy 8 meses después y todavía lo tiene en el taco. Digo, vamos a ver, mamá. Tu hijo es barista, se dedica a esto y tú lo sabes. ¿Por qué sigues guardando? No, porque lo guardo para una ocasión especial. El café no es como el vino, no se puede guardar mucho tiempo.
el café, si es en grano, va a durar, si lo tostamos hoy, un mes o un mes y medio, si lo vamos moliendo cada vez que lo vamos a utilizar, ¿vale? Ahora, si el café está molido, se lo tienen que beber lo más rápido que puedan, porque en una semana, semana y media, entre que abren para servirse, cierran, abren para servirse, cierran, el café pierde todo. Si ustedes tengan el café almacenado, bien cerrado, al vacío, vamos, imagínense todas las técnicas que puedan hacer para mantener el café. Si lo dejan en un año, ese café ha perdido absolutamente toda la complejidad que pueda tener y solo va a presentar notas a papel, a madera y poco más. Entonces, a partir de ahora, si quieren a esa persona que les ha regalado ese café tan especial, desde que se lo regalen, disfruten. Sí. Eso era lo que iba a contar ahora. Muy buena pregunta. Bien, ¿cómo almacenamos o cómo guardamos el café? Bien, el café, hay varias cositas que tenemos que tener en cuenta. Una, por ejemplo, estos locales de hostelería no va a pasar. De hecho, nos fijamos que donde ponen el café encima de los molinillos en los locales de hostelería es transparente. Eso se le llama toldo. Pero ahí no pasa nada, porque los locales de hostelería tienen un meneo, tienen un consumo que hacen que ese café no vaya a estar ahí más de 2 días. Entonces, el café que vamos viendo es un café que va rotando. Pero si ustedes cogen en su casa y guardan el café aquí y lo dejan enfrente de la ventana donde entra la luz o delante de lámparas que les dé el sol directamente, el café se va a estropear y va a ir perdiendo sus características. Bien, todo lo que voy a mencionar ahora, excepto algunas cosas, no es que cuando hablo de estropearse, no es que les vaya a sentar mal, es que va a perder características positivas a nivel sensorial, ¿vale? Pero no es que se vaya a poner malo ni mucho menos. Otra cosa muy importante, el café no puede estar guardado en sitios donde haga mucho calor. Pero esto ni en casa ni en hostelería. Si yo tengo un almacén y tengo un restaurante y guardo el café al lado por debajo de una nevera que suelta un montón de calor, el café se va a estropear, vamos, segurísimo. Otra cosa muy importante, el café no se debe guardar al lado de especias, incienso, tés, infusiones. ¿Por qué? Porque el café absorbe todos los aromas que hay alrededor. El café es un gran absorbente. Bien, por eso el típico truco de abuela, que cuando una nevera huele muy mal, cogemos un poquito de café molido y al día siguiente desapareció. No desapareció, prepárense un cafecito de ese café que se utilizó para quitar todos los malos aromas. O lo mismo con las maletas, que se pone un poquito de café molido y eso retira todos los aromas. Pues el café absorbe, pero no es tan poderoso como para desaparecerlo. Lo absorbe y se lo queda. Y si tú guardas café al lado de especias y no está bien cerrado, te puedo asegurar que el café va a meter sabores y cosas raras. Y la duración de café en verano o café molido es muy importante, lo que decía. Pues si está molido, como por ejemplo, si se fijan en el supermercado, eso sí lo hacen bien. Los cafés de alimentación, los paquetes, son muy pequeñitos, 200-250 gramos de café molido. ¿Por qué? Porque ellos lo saben. No pueden venderos 1 kilo de café molido porque saben que se los va a poner bien. Entonces se venden paquetitos pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, si está en grano, si lo tengo bien cerrado, en un sitio con una buena temperatura que no le dé la luz, y yo voy cogiendo un molinillo de hélice, un molinillo manual, y lo voy moliendo al momento que lo voy utilizando, el café les puede durar 2, 3, incluso 4 semanas en buenas condiciones. Ahora, desde que lo mueles y lo guardas, ya estamos hablando de que cambia la historia, ¿vale? Porque cuando ustedes no se den cuenta, cada vez que abran el bote para servirse, se escapan unas cosas que se llaman compuestos aromáticos volátiles. Como su nombre indica, son volátiles, desaparecen enseguida. Y también se pierden los gases del café, que son súper importantes para esa cremita que todos les gusta percibir. Bien, entonces, ya hemos hablado de café arábica, vamos ahora con el robusta. Importante, que sea arábica no significa que sea mejor que robusta, son diferentes. Aquí van a haber personas que les va a gustar el arábica y va a haber personas a las que les va a gustar más el robusta. Y está perfectamente bien, no se tienen que sentir mal, porque a veces la gente dice, no, es que te tiene que gustar más el arábica porque es el mejor. No, no, no. Para gustos colores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a probar el robusta y vamos a ver cómo se comporta el robusta en nuestra boca. Pero ¿por qué decía que el arábica no siempre es mejor que el robusta? Esto que os voy a contar es real. Yo hice una cata con 15 personas de casa, consumidores, y puse un 100% arábica.
de una marca muy conocida, que era un arábica quemado, y ninguna de las 15 personas votó este café como su café favorito. De hecho, dijo que era peor. Si yo pongo un arábica y lo quemo, lo voy a estropear. ¿Bien? Entonces no tiene nada que ver con que sea arábica. En cambio, un robusta que esté bien tostado, que esté bien procesado y que tenga efectos, vas a ver pues, intenso y potente, pero no va a dejar menos que te dar un café quemado. Fernando, ¿puedes hablar un poquito más alto? Que me dicen que no se oye, debe ser por el ruido de la calle. Perfecto, sí, pero ahora sí. Ahora sí. Madre mía, estaba haciendo mal todo este tiempo. Vale, pues vamos ahora con los vasitos que tenemos por aquí para... ¿Todos tienen 2 vasos? Maravilloso. ¿Alguien todavía le queda un poquito de arábica? Probarlo ahora para que veáis cómo la sensación de acidez ahora es mucho mayor. Ahora sí que ya casi no hace falta que bajen la cabeza porque enseguida empiezan a salivar. ¿Saben por qué es eso? Si os voy contando algo mientras sirvo y aprovecho el tiempo. Bien, eso es por nuestras papilas gustativas. Bien, nuestras papilas gustativas se activan o se desactivan con temperatura. Por lo tanto, cuando los cafés están muy calientes, se esconden. Es como que se camuflan. No conseguimos percibir todas sus características. Ahora, desde que el café empieza a ponerse un poco templado, tampoco frío, el café saca todas sus características, positivas y negativas. Por eso yo siempre digo que la temperatura es el chivato de los buenos y los malos cafés. Los buenos cafés, cuando están calientes, son el chip humilde, que tiene mucha potencial, tiene un montón de potencial, pero no le gusta llamar la atención. Pero en cuanto, pues a lo mejor tiene que llamar la atención, lo hace. Los cafés buenos, cuando están muy calientes, dices tú, lo pruebas y dices, bueno, sin más. Pero desde que se empiezan a poner un poquito templados, empiezan a sacar todas sus notas y todo su potencial, ¿vale? Y los cafés malos, la temperatura juega a su favor. Cuando el café está caliente, se camufla y dice, bueno, yo parece que no estoy tan malo. Pero en el momento que se empieza a poner templadito, saca todos sus defectos. Bien, entonces la temperatura de degustación del café es muy importante. Bien, lo que pasa es que en esto también, pues como ustedes sabrán, para gustos colores, sobre todo hay personas a las que les gusta el café muy caliente y eso está muy bien, pero sí que es cierto que en este caso ese tipo de personas no van a poder percibir estos matices, ¿vale? ¿Por qué? Porque no lo van a dejar enfriar. ¿Todos los que están aquí presentes son bebedores de café o estoy obligando a beber café a alguien que no le guste? No quiero denuncias después, ¿eh? Bien, pues ya vamos aquí entonces teniendo información sobre las principales especies botánicas. Hemos hablado de arábica robusta. Ahora vamos a terminar de probar este robusta. Aprovechen esta oportunidad porque difícilmente encontramos 100% robusta como el que están probando ahora. Porque como normalmente siempre se utilizan para mezclarse con cafés arábicas, difícilmente en algún sitio vas a encontrar a alguien que te dé a probar 100% robusta, ¿vale? Entonces aprovechen esta oportunidad porque además no es un mal robusta. Van a notar que hay una diferencia de sabor considerable con la arábica, evidentemente, pero no es un mal robusta. ¿Bien? Gracias. Y ahora quiero que se fijen en su lengua, ¿de acuerdo? Lo voy a ir